Arraldeo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde jueves 6 de octubre. Estamos casi terminando la semanita, pero todavía con tarde por delante, ¿eh? Queremos que nos acompañen, ya lo saben, esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7 con muchos temas que contarles, invitados con los que iremos hablando y también mucha actualidad, la actualidad política, que también, por supuesto, vamos a hacer ese completo repaso. Pero antes de nada, antes de hablar de música, de buenos proyectos, de buenas iniciativas, que nos llega cada semana gracias a la Fundación Miranda, pues vamos a hablar de totalmente lo contrario, del sinsentido, de lo absurdo, de los cafres que son muchas o algunas personas, no muchas, afortunadamente algunas personas, pues cuando creen que gritar gritos machistas e insultar a compañeras pues es algo a tener en cuenta, o que tiene que tener me gusta o likes o estas cosas. Bueno, les pongo en situación, está recorriendo ha saltado en redes sociales alumnos del Colegio Mayor de Madrid, el Colegio Elías Aúja. Se ha hecho viral y uno de los alumnos empezó a gritar, a proferir gritos machistas, insultando a las chicas de la residencia de enfrente. Este colegio mayor es exclusivamente masculino, es de los que todavía se mantienen segregando por género. Recordemos que la mayoría de los colegios mayores ahora mismo del Estado son mixtos, pero en este caso sigue siendo 100% masculino. En la zona norte de Madrid, muy cerquita de la ciudad universitaria, y justo enfrente, apenas 100 metros, está una residencia también de chicas, gestionada por la Orden, la Congregación Agustinas Misioneras. El caso de los chicos es un colegio mayor que lleva desde 1969, acogiendo a jóvenes estudiantes, y está gestionado por la Orden Religiosa de San Agustín. Pero, como siempre, hay ovejas negras en los diferentes grupos y, un chico empezó a proferir insultos, gritos que ustedes van a escuchar, que, yo no sé si por el horario en el que estamos lo puedo decir, lo van a escuchar perfectamente. Empezó uno de esos alumnos, les siguió el resto, como becerros, los animales a veces que son más inteligentes, todos siguieron a una insultando a las compañeras, a las chicas de la residencia de enfrente. Vamos a escuchar estos gritos y vamos a ver luego algunas de las reacciones. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras, que vos conozcan! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capea! ¡Vamos a jugar! Este era el vídeo, este era el lamentable espectáculo de estos jóvenes del Colegio Mayor Elías Aúja. Por cierto, se está identificando a los participantes de este vídeo o de esta sin sentido, de esta tontería, de esta gilipollez. Ya algunos alumnos han sido expulsados. Es más, una de las últimas horas es que, por ejemplo, uno de los autores que profiere y que inicia esos cánticos misóginos de este Colegio Mayor de Madrid, ha sido expulsado del centro. Se está investigando, se está también intentando identificar a más implicados y ya avisan desde la dirección que habrá más sanciones. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha censurado la actitud de estos chicos del Colegio Mayor, como decimos, Elías Aúja, y en sus palabras ya comenta que no se puede tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres. Lo ha manifestado a través también de su perfil de Twitter, pero también en encuentro, en palabras con los compañeros de los medios de comunicación. De camino acá he tenido ocasión de ver unas imágenes en las redes sociales de un colegio mayor y yo quisiera en primer lugar hacer un llamamiento a todos los partidos políticos y también singularmente a los medios de comunicación por la responsabilidad que tienen en la conformación de la opinión pública para que demos una respuesta unitaria, amplia, común, de rechazo
a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes, y que no demos ninguna excusa a un tipo de comportamientos que desde luego no refleja el sentir mayoritario de la sociedad española. Yo creo que es importante que todos los partidos políticos y los medios de comunicación digamos no a estos comportamientos machistas y no demos un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Bueno, pues una de las reacciones a este vídeo bueno, que se ha hecho viral, como comentaba, está circulando ya por redes sociales. Bueno, pues no sabemos qué sentido tiene, bueno, pues estos gritos en pleno siglo XXI, con esa falta de respeto, bueno, pues sin comentarios. Ha habido reacciones de Pedro Sánchez, también de la ministra de Igualdad, Irene Montero, bueno, de la mayoría de los representantes políticos. Como decimos, está identificando a los bueno, pues autores de estos gritos misóginos, machistas y asquerosos. Ya se ha procedido a alguna expulsión y bueno, pues seguiremos contándoles más datos en cuanto sepamos. Damos la bienvenida, cambiamos de asunto, afortunadamente. Vamos a hablar de buenas iniciativas, buenos proyectos, buenos corazones, buenos sentimientos, nada que ver con esto que hemos contado. Damos la bienvenida al otro lado a Leire Hacha de la Fundación Miranda. Leire, buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Susana, Arratsaldeon. Ay, menos mal, hija, que cambiamos de asunto, que vamos a hablar de cosas chulas, de buenas iniciativas, de buenos proyectos y también, bueno, haciendo un buen balance porque, Leire, creo que no entraba un alfiler. Hubo un éxito total, a pesar de que la tarde estaba quilicolo, hay que decir que el tiempo estaba un poquito revuelto, que yo, fíjate, miraba y digo, madre mía, por favor que no llueva, pero estaba un poco así como pochín, pero mucha gente se acercó a ese concierto de rock en la Fundación Miranda, ¿no? Bueno, el tiempo, yo creo que tenemos una gran estrella en la Fundación Miranda y una vez más, bueno, paró de llover. Subieron un poquito las temperaturas y desde las 5:20 aproximadamente, pues bueno, se dio, la verdad es un clima maravilloso y propicio para poder iniciar el concierto. Y realmente, bueno, estamos encantados, no, estamos pletóricos, porque es que se reunieron más de 400 personas en el concierto, que se dicen pronto. Tuvimos, bueno, las expectativas que los profesionales inicialmente nos habíamos puesto y que sabíamos que iba a salir exitosamente el concierto, pero es que el vivirlo allí, in situ, el concierto, fue, bueno, maravilloso, el ver cómo estaba repercutiendo en las personas que estaban viviendo ese momento. Fue, bueno, lo podéis comprobar en este vídeo. Que fue increíble. Bueno, estamos viendo imágenes, las compis han puesto ese vídeo resumen, Leire, pero vamos a ir comentando. Estamos viendo imágenes de, bueno, hablarnos de ese grupo formado específicamente para la ocasión, porque claro, hubo ahí muchos rostros que nos suenan mucho, que conocemos y que versionaron algunos de los clásicos del rock, ¿no? Sí, bueno, cantamos desde Bon Jovi y bueno, el grupo Three Killer Zombies fueron maravillosos. Tengo que decir que, bueno, una vez más hemos podido comprobar y demostrar con este vídeo y con las personas que vinieron de que las personas en centros de mayores o en centros de día no están aparcados. O sea, realmente esas personas siguen con ganas de vivir. Y lo más bonito de todo, que en otros programas también lo hemos comentado, es que es el poderles proporcionar un evento de esta índole y tan representativo para ellos. Ellos son los que realmente invitan a las familias para decirles, o a sus nietos o bisnietos o hijos, decirles, venid a la Fundación Miranda porque es que vamos a hacer un concierto de rock y quiero que os voy a invitar a venir y a disfrutar conmigo de esta experiencia. Y bueno, la verdad es que, como estáis viendo, las familias se vinieron. Lo bonito de ver a niños pequeños, bisnietos correteando y bueno, pues disfrutando también, fue maravilloso. Es que no tengo palabras, realmente estamos impactados positivamente, todo el personal y todos los familiares y los usuarios de esta vivencia. Bueno, estamos viendo muchas sonrisas, bueno, ese picoteo maravilloso que también sacasteis dentro del concierto, brindando, ¿no?, por la buena música, el buen ambiente.
el buen hacer de la Fundación Miranda con, como decimos, gente de todas las edades. Fue un encuentro intergeneracional, Leire, que como comentabas, ¿no? Desde los chiquis, que son bisnietos, ¿no? Que quizá de las personas residentes, a adolescentes, vamos, desde casi 0, vamos a poner, hasta 100 años, ¿no? Todos, todos a una, y como vemos, disfrutando, que vamos, que no perdían ripio, ¿no? Con sus asientos y demás. Rompemos estereotipos, o sea, la sociedad piensa que una persona mayor, pues bueno, no le va a gustar este tipo de música o porque no lo ha vivido. O sea, nosotros ahora mismo en la Fundación Miranda tenemos más de 30 personas menores de 60 años. O sea, la sociedad, estamos cambiando. Poco a poco los centros en los que vamos envejeciendo vamos necesitando. Entonces, el poder ajustarnos a las preferencias de estas personas y otras muchas, ¿vale? Pues es nuestro reto, el de los profesionales, el ajustarnos y personalizar los eventos, personalizar la atención, personalizar los proyectos y bueno, y todas las iniciativas que creamos. De eso se trata, de la atención centrada en la persona. La persona, el usuario, es el centro de todas nuestras intervenciones y por él nos movemos o por ella nos movemos. Realmente cuando las familias realmente nos conocen y se sorprenden al mismo tiempo de decir, uy, vais a hacer un concierto de rock en este caso, y dices, bueno, pues y les vemos a los usuarios tan ilusionados, en los que, como te comenté, trajeron sus chupas de cuero y se presentaron allí con toda la familia. Dice, es que eso es irrepetible. No sé si os habéis fijado en un momento del vídeo en el que hay una persona mayor bebiendo a morro una Sandy. Sí, yo me he fijado, sí. Dices, ¿cómo hay una persona mayor bebiendo una Sandy? Y dices, ¿y por qué no? Y es que encima el gesto de la hija le mira y sonríe, dice, porque sé que su madre lo está pasando bien. O sea, son ideas preconcebidas que bueno, tenemos que cambiar poco a poco en la sociedad. Los centros de mayores, los centros de día, son sitios en los que las personas acuden por una necesidad concreta, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que crear iniciativas ilusionantes. ¿Para qué? Para seguir viviendo, para no caer en esa monotonía que de alguna forma nos llevan o nos abocan a poder estar, pues bueno, pues en soledad, etcétera. Y gente como vosotros, y Tele7, que nos dais voz, que visibilizáis estas realidades, es que es verdad lo que está pasando, y visibilizáis a la sociedad. O el grupo, por ejemplo, de Three Killer Zombies, que voluntariamente se ha prestado, o Estrella, lo que es la cerveza, Oro, que realmente también, cuando se enteró de la iniciativa, dijo un por qué no. Os vamos a dar, bueno, 6 metros de barra, no sé cuántas cervezas sin alcohol, sandys, cañeros. Dices, la gente se vuelca por iniciativas que son, pues bueno, sorprendentes, y que ellos también tienen la necesidad de romper con esos estereotipos de personas mayores. Leire, pero esto no para, me imagino y espero que haya continuidad, que ya os lo habrán preguntado, ¿no? Os han dicho, oye, ¿cuándo es la siguiente? La estamos preparando. La estamos preparando. La siguiente, bueno, tenéis que venir, ¿eh? Susana, yo a ti te veo en una de estas. Vale, hecho. O sea, ya estáis maquinando la siguiente, que por estamos fechas... Estamos maquinando. ¿Cuándo puede ser, Leire? Un poquito más adelante. ¿Este mes ya? Sí. Wow. Esto es un no parar. Me tienes que chivar, ¿Va a ser también concierto, con música? ¿Qué nos puedes así un poquito...? Va a haber música y la participación activa, por supuesto, de los usuarios. Ellos son los que van a ser los principales protagonistas. ¿Por qué? Porque ellos van a ser jueces. ¡Anda! Bueno. Nos contarás más todos los detalles, seguiremos informando y ahí estaremos, Leire, para, por supuesto, además de, bueno, pues en este caso, en este resumen, pero también, ¿no? Estar presentes, si podemos, yo espero que sí, en esa nueva cita, pero más a más, Leire, seguimos también con los proyectos, seguimos con el centro de día, seguimos con todas las actividades habituales de la Fundación Miranda y seguimos, bueno, cumpliendo ese reto 112 que bueno, queda poquito ya para terminar este 2022 y se va a conseguir sí o sí. Hombre, eso por supuesto. De hecho, hoy han salido, están en la zona de Arratia, tal y como os comenté, y bueno, pues las personas usuarias han tenido una experiencia muy dulce, vamos a dejarlo muy dulce. ¿Por qué? Pues porque han ido a un balneario de Areaza, concretamente, y han tenido un tratamiento
específico en el que, bueno, me han mandado imágenes y bueno, pues es que son totalmente placenteras. La gente, pues bueno, pues está súper contenta. Decía que estaban ahora con el café, o sea que cantando y bueno, pues encantados de la vida, que es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar disfrutar hasta la última gota que nos queda de la vida. Oye, Leire, pues hablaremos, veremos esas fotografías, como siempre nos pasáis, fotografías, imágenes de esa salida que se está produciendo ahora mismo, hoy jueves, y el próximo jueves, porque el miércoles es el festivo, que no se equivoquen, que el jueves estamos de nuevo aquí, el 13 de octubre, Leire, para contarles más detalles de este reto 112, te tiraremos más de la lengua sobre ese nuevo concierto, acción durante este mes de octubre y demás cositas, así que Leire, nos vemos en breve, en una semanita, un poquito menos. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Un besín enorme para ti y toda la familia de la Fundación Miranda, es que ricasco. Bueno, y hoy también, hoy, que es 6 de octubre, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Desde Aspace, bueno, pues piden que se respeten los deseos y preferencias de las personas con parálisis cerebral para promover precisamente, bueno, pues su vida independiente. Con motivo de este día se pone en marcha la campaña #YoDecido, que hace referencia, bueno, a esas personas con parálisis cerebral que, bueno, necesitan de gran apoyo y necesitan, bueno, pues tener, bueno, pues como decimos, alguien a su lado, que son personas dependientes, pero sí que pueden ser un poquito más independientes, eso sí, si se les da las herramientas, como decimos, y se trabaja en ello. Vamos a ver un spot, algo muy, muy gráfico, donde, bueno, pues explican un poquito cómo puede ser la vida de una persona con parálisis cerebral. Pues ahí me apetece la verde. Vale, pero como no decides tú... Pues hoy me apetece quedarme tranquilita en casa. Vale, pero como no decides tú... Pues hoy me apetece quedarme toda la mañana durmiendo. Voy a dormir hasta las 1000. Vale, pero como no decides tú... Pues me quedo con la roja. Menuda cilindrada. Vale, pero como no decides tú... Pues me apetece la ensalada. Algo ligerito. Vale, pero como no decides tú... Estas situaciones son absurdas, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero ya va siendo hora de que entiendas que somos iguales de capaces que tú para dirigir nuestra vida, tomando nuestras propias decisiones. Yo decido la ropa que quiero llevar, aunque necesite un asistente personal para vestirme. Yo decido si hoy como pescado o carne, aunque necesite ayuda de otra persona para comer. Yo necesito apoyos para comunicarme, pero decido qué sistema de comunicación prefiero. Yo necesito apoyos en mi día a día, pero yo decido si vivo en una residencia o en un piso. Es mi vida y son mis decisiones y yo decido cómo vivirlas.
Bueno, pues vamos al plano político. Ayer mismo el Senado aprobaba el fondo para compensar a las víctimas del amianto tras años y años de reivindicaciones. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad con 259 votos favorables y un voto erróneo del senador popular Antonio Román Jasanada. Representantes de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, así como la Mesa del Parlamento Vasco al completo, bueno, pues han acudido a la Cámara Alta. Vamos a escuchar la votación, los aplausos de pues familiares de esas víctimas del amianto, de asociaciones y demás, como decimos, un momento emotivo. Votos emitidos 260, sí 259, no 1, abstenciones 0. Señorías, queda definitivamente aprobada la proposición por las Cortes Generales, la proposición de ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Bueno, ya tocaba, ya era hora. La verdad es que después de años y años de lucha y de batalla. Vamos a escuchar las palabras del parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Iturrate, que ha asegurado que con la aprobación de este fondo de compensación, el Estado ha comenzado a saldar una deuda con las víctimas. En el Senado se pone fin a un largo proceso de reivindicación de las víctimas del amianto, acompañado desde el inicio, desde hace ya 10 años, por el Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco en su día recogió el impulso de todos los afectados para exigir que se compensase el sufrimiento padecido, y después de mucho trabajo, después de mucho impulso por parte de las asociaciones de afectados, vemos que ese objetivo se cumple. En ese sentido estamos satisfechos porque se cumple, pero echando de menos, recordando a todas las personas que se han quedado en el camino, a todas las personas que han fallecido, que han sufrido muchísimo por culpa de esta enfermedad, por culpa provocada por el amianto, y en ese sentido también lamentamos que la justicia en este caso llega tarde, con lo cual es menos justicia. En todo caso es un día de satisfacción que queremos compartir, sobre todo primero con las personas, los supervivientes, las personas que nos han traído hasta aquí, y también con todas las personas que se han quedado en el camino, a quienes queremos tener en el recuerdo. Bueno, y en este caso de la Cámara Alta del Senado nos vamos a la Cámara Baja, en el Congreso. También ha habido actividad, también se ha debatido diferentes enmiendas con temas como, por ejemplo, la lucha por los derechos de las personas LGTBI o también el derecho de los animales, entre otras cuestiones. En el caso, por ejemplo, de la defensa de los derechos de las personas LGTBI, vamos a escuchar las palabras de Joseba Andoni Agirretxea. Él es pues representante, como decimos, del Partido Nacionalista Vasco, y explica pues su voto contra las enmiendas que habían presentado Partido Popular y Vox. Mi intervención anunciando que votaremos en contra de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox. Y lo vamos a hacer porque es deber y obligación atender a la demanda histórica que los poderes públicos y nosotros como legisladores tenemos con las personas LGTBI y con las personas transexuales en particular. Personas que han vivido y padecido una situación de injusticia, discriminación y enorme vulnerabilidad. El Partido Nacionalista Vasco tiene un compromiso político adquirido ante las personas transexuales y transgénero y sus asociaciones más representativas, y también tenemos que decir que para nosotros esta es una ley que suma derechos y no se presenta contra nadie, sino a favor de las personas. No resta, sino que suma, no divide, a pesar de que lo que digan algunas personas o colectivos, y pretende multiplicar. En tercer lugar, tenemos que agradecer a las asociaciones que trabajan en el ámbito de los derechos de las personas trans, asociaciones de familiares de menores trans, porque la ley promueve una gobernanza reforzada y colaborativa al establecer que se ha de contar con su participación en el desarrollo de la puesta en marcha de la ley, como en la realización de la misma. Por lo tanto, hablaré más sobre la necesidad de una ley que de la negación de la misma, que es lo que hacen el Partido Popular y Vox. La igualdad de todas las personas es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Atendiendo a ello, los sistemas democráticos no se limitan únicamente a su reconocimiento formal, sino que contemplan fórmulas constitucionales para hacer efectivo el principio básico de igualdad, que es la acción remotriz. Según los principios de Yogyakarta del 2007,
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. La ley que ha presentado el Gobierno podemos considerar que tiene tres objetivos. Por una parte, garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias. Establecer los principios de actuación de los poderes públicos, regulando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y previendo medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación en los ámbitos públicos y privados de todo tipo de discriminación. Y, en tercer lugar, regular el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, el nombre de las personas, previniendo medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos públicos y privados. Y escuchando las intervenciones de las dos formaciones que han presentado enmienda a la totalidad, le diría a la diputada de Vox que cuando dice que esta ley pretende fomentar la transexualidad, ¿qué es fomentar la transexualidad? Es decir, si fuera así también, ¿es malo fomentar la transexualidad? Pregunto. Es decir, desde la perspectiva que ustedes hacen, si esta ley pretende fomentar la transexualidad, lo que consideran es que la transexualidad es mala. Por lo tanto, díganlo, consideran que no se debe de fomentar algo que es malo. Díganselo a las personas, a las familias que tienen hijos transexuales, que eso es malo. Y a la diputada del Partido Popular, que ha hecho una reflexión jurídica, pero también sociológica, entiendo por sus palabras que solamente ha hablado del desgarro de las familias, de las personas que padecen eso. Por lo tanto, en el fondo, hay una visión patologizante de que eso es un sufrimiento. Yo conozco familias de personas transexuales que lo viven con mucha felicidad la situación que tienen sus hijos. No es solo y simple. Puede haber personas que han sufrido por eso, por sus problemas de identidad, todos los conocemos, pero otras muchas lo viven con mucha alegría y mucha felicidad. No siempre es un problema como ustedes lo están planteando. Por tanto, yo diría que, vista esta ley, desde el enfoque competencial, y ahora sí que tengo ciertas críticas que hacer a esta ley, el proyecto confiere una trascendencia relevante y determinante en el artículo 149.1.1 de la Constitución, en base al que interviene en la aplicación del resto de títulos competenciales citados en la disposición final 19 de la norma. Muchos de ellos son actuaciones que las comunidades autónomas disponen ya de importantes competencias que el proyecto trata de salvaguardar. En Euskadi lo han citado. Estamos ya en la segunda fase de la ley y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y creo que el proyecto se queda un tanto remiso a la hora de reflejar el importante papel de las comunidades autónomas que desempeñan en materia como esta. Creo que podemos afirmar que en Euskadi la situación del colectivo LGTBI en general y las personas trans en particular han evolucionado favorablemente en los últimos años y la lucha de generaciones anteriores y las medidas normativas y políticas adoptadas han ido dando sus frutos. Sin embargo, también podemos afirmar que todavía hay mucho por hacer. Bueno, y escuchamos en este caso, la postura de ese debate dentro de estas enmiendas a la totalidad, en este caso el proyecto de ley para los derechos de las personas LGTBI, en el caso del partido también vasco de Euskal Herria Bildu y en palabras de su portavoz Isabel Pozueta. Diversidad en mayúsculas, señorías. Diversidad de maneras de ser, de vivirse, de expresarse, como mujeres y como hombres, más allá de planteamientos binarios y teniendo en cuenta la intersexualidad que habita en todas nosotras. Decía en mayo del 2021, en esta misma Cámara, que estábamos presenciando un debate opaco, dirigido e instrumentalizado por la derecha, en favor de intereses políticos tanto de la extrema derecha como de algunos sectores que se autodenominan de izquierdas y feministas, que en vez de avanzar en la igualdad y en el respeto pretenden perpetuar la discriminación. Y después de algo más de un año sigo repitiendo lo mismo.
Unos y otras están poniendo en cuestión los derechos de los colectivos que solo piden poder vivir en igualdad de condiciones como todos los demás. En estas enmiendas se utiliza como argumento recurrente contra esta ley la falta de evidencia científica y fundamento empírico. Señorías de la derecha y de la extrema derecha, a ustedes que se afanan en impedir que las personas trans tengan derechos y esos sean respetados, les animo a acudir a la sexología como ciencia de los sexos en interacción. Encontrarán en ella respuestas y el sentido común que está faltando en todo este debate que se está dando en la sociedad. ¿O acaso la sexología tiene menos peso que la medicina? ¿O hay ciencias de primera y ciencias de segunda, como en tiempos que es mejor no recordar? Tengan muy claro, la identidad no puede ser impuesta. Las mujeres transexuales no eligen ser mujeres, saben que lo son. Los hombres transexuales no eligen ser hombres, saben que lo son. Igual que aquellas personas que no son transexuales, igual. Y, por tanto, deben tener reconocidos sus derechos igual que el resto, igual. Y por ello, tras superar este trámite y avanzar en el debate de las enmiendas al articulado, esperamos que más pronto que tarde esta ley vea luz. Porque no se puede hablar de respeto de derechos y libertad para las personas trans y estar bloqueando una vez y otra la concreción de una ley para las personas trans. Porque nadie, repito, nadie en esta Cámara va a decirles a las personas trans quiénes son o quiénes no son. Nadie va a decirles quiénes pueden ser o quiénes deben ser. No podemos negar que la transfobia existe en pequeños detalles del día a día y en nuestras manos está poder el entramado legal que ayude a superarla, porque aumentar los derechos de un colectivo discriminado es una cuestión básica de justicia y en ningún caso reduce los derechos del resto, como algunas y algunos intentan trasladar a la ciudadanía. Al contrario, nos hace a todas más libres. Es hora de acabar con la dilatación del proceso de la concreción de la ley, de cuestionar aspectos ya superados hace años en legislaciones autonómicas y de otros estados de nuestro entorno. Navarra, en el 2017, aprobó la Ley Foral de Igualdad Social de lesbianas, gays, transexuales y transgéneros, bisexuales e intersexuales, que recoge de igual manera los aspectos que más litigio está generando la actual ley que tratamos. Entonces, la sociedad navarra hizo muestra de un civismo y respeto hacia los derechos de estas personas, sin ningún conflicto social. En estos momentos, la Comunidad Autónoma Vasca está tramitando la segunda modificación de su propia ley, en la misma línea, y ya que asume la autodeterminación y la despatologización como principios generales. Entonces, una ley estatal, ¿por qué está generando tanto conflicto? ¿A quién beneficia todo este ruido? Todavía queda mucho por hacer para que las personas trans vivan mejor, más libres, más cerca del buen vivir, porque en definitiva de eso se trata, de que todas, independientemente de nuestra condición sexual, vivamos con derechos, sin ser cuestionadas, sin ser discriminadas ni atacadas. ¿Tan difícil es entender esto? Y no olvidemos, como ya repetimos por activa y por pasiva, que la educación sexual, desde etapas tempranas para todo el alumnado, además de para toda la sociedad en general, ayudará en este proceso de reconocimiento real de la diversidad, de los derechos de todas las personas y en la superación de la homofobia y transfobia que en pleno siglo XXI sufre esta sociedad. Diversidad. Bueno, pues hasta aquí ese resumen de lo que ha acontecido en este debate sobre la ley, esa ley que defiende a las personas, pretende defender a las personas LGTBI. Cambiamos de asunto y damos la bienvenida. Al otro lado tenemos a J. Linares. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes.
Bueno, Jota, el último verano antes de todo, que esto suena así como no es nada prepandémico, ni mucho menos, ya queremos cambiar un poquito de asunto, sino que es un thriller, ¿no? Una novela que es, supone, tu debut literario, porque tú eres director de cine, estás centrado en el cine, pero también yo creo que hay, además de ese tinte autobiográfico que nos comentarás, Jota, también se nota, bueno, pues esas escenas que tú vas narrando y en lo literario se plasma también como, bueno, pues esto podría ser perfectamente una película. O una miniserie, sí. Sí, pero a mí mezclar los géneros me gusta mucho. Yo creo que la propia vida es una mezcla de géneros donde hay días donde te diviertes, hay días donde te asustas, hay días donde lo pasas mal y hay días donde lo pasas bien. Y para la novela quería usar esa misma mezcla de géneros. Tiro mucho de memoria, sobre todo de memoria emocional, en la historia del último verano que yo pasé en el pueblo con mi pandilla de amigos, cuando éramos todos unos críos adolescentes a punto de cumplir 18 años y nos marchábamos a estudiar a la universidad. Y mi propio recuerdo de cuando 18 años después vuelvo para despedirme de mi madre porque pues, estaba muriendo. Y hilo esos dos tiempos con un asesinato. Que, por cierto, ese asesinato, afortunadamente, no sé si lo viviste o eso sí que ya es ficción, Jota. Es ficción y no, o sea, es una mezcla como de muchos casos reales que hubo en la Sierra de Cádiz, o sea, allí sobre todo uno particular que ocurrió, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Algodonales, y hubo un caso allí de un asesinato que ocurrió justo antes de que yo naciera, eso sí es verdad, pero que nuestra familia nos lo contaba mucho y yo de pequeño recuerdo estar absolutamente obsesionado con ese asesinato y de pasar horas delante de la casa donde ocurrió con mis amigos, que estaba abandonada, que estaba cerrada, pensando o sea, fabulando qué pudo pasar, qué lleva a una persona a matar a otra a golpes en la cabeza. Y entonces, como en esta novela hay tanta verdad, hay tanto hecho real, hay tanta emoción, yo espero que el lector perciba la verdad que hay, quería hilar toda esa verdad y todos esos recuerdos míos de adolescencia a través de una ficción que era un asesinato que sacude un pueblo entero, que después de que un muerto aparezca flotando en el pantano, donde todos los chavales se bañan durante el verano, la vida de ese pueblo cambia para siempre. Jota, mezclas también, además de manera muy precisa, y esto es algo complicadísimo, ¿no? Porque es gustoso de leer, pero me imagino a la hora de escribir bueno, pues entremezclar dos tiempos, es decir, ese bueno, presente narrativo, esa situación, ¿no? Donde, bueno, nos comentas, ¿no? Ismael, ¿no? Vuelve para, bueno, cuidar o despedirse de su madre en 2018, y luego ese pasado donde ocurre, bueno, pues esta muerte, esta tragedia, que es en torno al año 2000. Ha sido complicado. ¿Cómo se hila todo eso para que la gente además también vaya bien guiada y que nos vayas acompañando también en esas, bueno, pues dos momentos, ¿no? De la historia de los personajes? Pues se hila con mucho trabajo. Pasé el confinamiento escribiendo, es verdad que llevaba ya un año dedicado a la novela, pero bueno, es verdad que estaba teniendo mucha suerte en mi trabajo como director de cine, estaba trabajando mucho, entonces no me permitía dedicarle todo el tiempo que me gustaría al libro. Llegó el confinamiento y me permitió dedicarme durante meses en exclusiva a escribir la novela. Y entonces ahí es donde aposté a muerte porque se dividieran dos tiempos, con toda la dificultad que, como bien dices, conlleva, porque tienes que ir guiando al lector, hay muchas pistas falsas, hay muchas pistas verdaderas sobre lo que ocurrió hasta que llega el desenlace, y eso se hace con muchísimo trabajo, muchas notas y muchos apuntes para no perderte tú también. Jota, también hay trabajo importante con bueno, pues, con el retrato de los personajes. Un trabajo, bueno, pues, donde se perfila, ¿no? Esos perfiles psicológicos, un trabajo también intenso, porque no solamente hay ese protagonista, que quizá podemos decir principal, que es Ismael, sino también unos secundarios potentes. ¿Cómo ha sido trabajar, desgranar también su mente, su psicología, sus sentimientos, sus emociones? Pues siendo muy honesto, porque como te he comentado, muchos de esos personajes son reales o son la unión de muchas personas reales que yo conocí en el pueblo, o luego cuando salí de allí a estudiar a la universidad o cuando me hice director de cine. Entonces, siendo muy honesto, y eso implica adentrarme en las luces y las sombras de los personajes. Yo creo que al final todos
ninguno somos blanco o negro, todos somos grises, y yo quería que fueran unos personajes muy honestos, unos personajes que fueran muy complejos, y sobre todo esa pandilla de amigos que durante el verano del año 2000 pasan su último verano como adolescentes, porque cuando termine se van a ir a estudiar a la universidad. Quería que fuera un grupo real, quería que fuera un grupo donde cualquier persona se pudiera sentir identificado, porque todos hemos tenido sueños, todos hemos querido ser algo en la vida, aunque los sueños sean de diferente tamaño. Por ejemplo, Ismael tiene sueños enormes que a veces acaban jugando en su contra, que es hacer películas, cambiar el mundo con lo que escribe y tal. Y sin embargo, su mejor amiga Natalia tiene un sueño muy pequeñito, que es abrazar a sus padres, porque como le pasó a muchos andaluces, los padres de Natalia tuvieron que emigrar a la Argentina a buscarse la vida en los 90, y ella vive con los abuelos, y ella tiene un pánico ancestral a querer demasiado a sus abuelos, porque sabe que no van a durar tanto como unos padres normales. Entonces ella está obsesionada con volar a Argentina y con poder abrazar a sus padres. Entonces hablo de diferentes sueños que se tienen a esa edad, con 17 y 18 años, cuando realmente estás despertando al mundo. Fíjate, Ismael, tu alter ego, este director de cine que, bueno, pues... bueno, por no contar demasiado, pero algo pone que está en horas bajas, pero eso no tiene nada que ver contigo. Bueno, yo estuve afortunadamente, en horas bajas. afortunadamente. Yo estuve en horas bajas, sí, pero Ismael está en un momento muy complicado de su vida, porque se enfrenta, él cree que a la muerte de su carrera, porque su primera película es un fracaso tremendo, y a una muerte metafórica, que es la muerte de la madre. Y entonces eso le bloquea mucho los sentimientos. Es un personaje que está muy, muy perdido, porque me interesaba mucho indagar en algo que creo que es muy de mi generación, que yo soy de la generación de la crisis, los que salimos de la universidad y nos encontramos la crisis de golpe, se habla mucho de los sueños que no alcanzamos, cuando estamos frustrados y tal, pero yo quería indagar con Ismael qué ocurre cuando consigues tu sueño y ese sueño no es como te lo esperabas, que me parece mucho más peligroso a veces que los sueños cumplidos, ¿no? Lo que se dice, el infierno está lleno de plegarias atendidas, pues un poco lo que le pasa a Ismael. Estaba tan obsesionado con conseguir su sueño que ha perdido muchas cosas en el camino sin darse cuenta. Y era un tema que me interesaba mucho, que no todo es tan bonito. Cuando llegas a una meta que tú mismo te has puesto y esa meta te ha obsesionado tanto, no todo es tan bonito cuando llegas. Un poco el camino del mago de Oz, ¿no? Que cuando llegan a Oz no hay nada. Jota, también nos suele pasar, ¿no? No sé si en este caso también lo abordas en tu novela, en tu primera novela, cómo hay veces que incluso recordamos cosas que luego no fueron tal, es decir, ¿no? Por ejemplo, en la época de la adolescencia tenemos ciertos recuerdos, ¿no? Que no sé si los magnificamos, los envolvemos en un halo romántico, de ese echar de menos, ¿no? Esa juventud, porque cuando vamos cumpliendo años estamos más cerca de ir al otro lado que de la juventud, ¿no? De la adolescencia. Pasa también con los personajes, es decir, ¿recuerdan ese verano del 2000 de una manera diferente a lo que realmente sucedió? A ver, sin contar demasiado, porque yo sé que muchas veces... Sin contar demasiado, exactamente. Yo si me paso, tú me dices, oye, corta, que estás haciendo spoiler. Claro, para, quieta. Pero es así que muchas veces tenemos ciertos recuerdos que luego no fueron tal, tenemos ciertas ensoñaciones, dependiendo de la época, en este caso, sobre todo la adolescencia, que yo creo que es una época que a todos nos marca. Claro, la memoria emocional es complicada, de repente mitifican mucho a una persona, a un lugar. Hay justo uno de los amigos de la pandilla, Raúl, tiene justo ese problema que recuerda a una persona, y cuando en el presente se reencuentra con esa persona, descubre que era más bonito como lo recordaba que como pasó en verdad. Creo que eso pasa mucho cuando de repente mitificas ese lugar de tu infancia donde has sido tan feliz, donde te diste el primer beso, donde te enamoraste por primera vez, donde te rompieron el corazón por primera vez. Tu propia mente, cuando pasan los años, lo convierte en un lugar casi imaginario, porque tú le has ido aportando tu propia experiencia. Y en el libro está muy presente cómo esta pandilla de amigos se reencuentra 18 años después de aquel verano y empiezan a descubrir secretos de ellos mismos que ni siquiera sabían, que ni siquiera se habían contado entre ellos de aquel verano, porque por diferentes razones a cada uno de ellos le cambió la vida cuando llegó septiembre. Jota, también se hablan de importantes temas universales, ¿no? Que más universal que el amor, que la bondad, ¿no? Que la familia, que la amistad. Son temas que tocas también, ¿no? En esta novela. Sí, yo creo que al final
cuando te vas a los sentimientos universales, pues como tú bien dices, bondad, amor, la muerte, que es algo por lo que todos vamos a pasar, todos vamos a perder a un ser querido, son temas muy universales que yo creo que cualquier persona de una gran ciudad, aunque la novela ocurre en un pueblo muy pequeñito de la Sierra de Cádiz, pero cualquier persona de ciudad, cualquier persona de otro país los va a poder entender, porque al final son terrenos por los que todos transitamos. Todos nos hemos enamorado alguna vez, a todos nos han roto el corazón por primera vez, todos hemos perdido a un ser querido, y eran temas que yo quería también tratar desde la luz. Aunque la novela arranca con un hombre volviendo a su pueblo natal para acompañar a su madre en los últimos días, porque sabe que va a morir, yo quería que fuera una novela muy vitalista, muy llena de luz, de nuevos comienzos. Los personajes están constantemente reinventándose, están superando sus miedos, están superando sus fracasos, están volviendo a empezar de nuevo, que creo que es algo que también hacemos constantemente cualquier persona. Yo quería, por ejemplo, la gente que se ha leído la novela ya y que es una novela que remueve mucho, que emociona, siempre me dicen que después del último capítulo le quedan como muchas ganas de vivir, que da como muchas ganas de llamar a los amigos de la infancia, llamar a su madre para decirle que las quieren. Creo que eso es lo más bonito que me pueden decir de la novela. Eso es maravilloso, Jota, el poder hacernos eso, vivir, sentir, que es fundamental y más en los tiempos que corren. Y Jota, como buen thriller, también hay que decir que haces con nosotros lo que te da la gana. Es decir, hay giros inesperados, hay tensión narrativa y hay un final brutal que, como buen thriller, no vamos a desvelar, evidentemente, porque si no, como se suele decir, tendrías que acabar conmigo, pero sí que es algo inesperado. Esa tensión narrativa se palpa ya desde las primeras páginas, y esto también, Jota, es complicado de conseguir para un escritor, sobre todo un escritor novel, ¿no?, que es tu primera novela, recordemos. Sí, pero yo leo mucha novela negra, mucho thriller y mucho misterio. Yo era un chico, por ejemplo, un chavalín, que los veranos en el pueblo los pasaba enteros leyendo novelas de misterio. Entonces yo creo que al final eso te marca, lo llevas casi en la sangre. Entonces yo sí, verá que tenía una obsesión escribiendo la novela, que es que no fuera aburrida. O sea, que cuando terminaras un capítulo te costara parar, que quisieras pasar inmediatamente al siguiente. Y al final yo también, al ser director de cine, tengo como muy metido el sentido del ritmo, de no aburrir, del ritmo interno de las secuencias, y entonces eso lo he intentado trasladar al ritmo interno de los capítulos, que sea una novela que cada X páginas descubres algo que no te esperabas, y de repente los personajes, tú mismo tienes que reconstruirte la imagen que tenías de ellos, porque de repente no es lo que tú creías. Pero al final creo que porque todos estamos llenos de secretos. A mí no me gustaría saber... Yo, cuando me preguntan alguna vez ¿te gustaría tener el poder de leer la mente de las personas? Y yo dije, ni hablar, vamos. O sea, no quiero saber todo lo que esconde una persona, porque estamos llenos de secretos. Y la novela habla de eso, de los secretos que te guardas para ti y acaban devorándote. Jota, para esos personajes reales, ¿no?, que se han ido montando, ¿no?, sus personalidades, o han ido encajando, pero que existen, ¿no?, que están entre nosotros. ¿Te han comentado algo? ¿Se han sentido identificados? ¿Mantienes contacto? ¿Les has dicho? ¿Te han comentado algo? Les he dicho que he cogido rasgos de su personalidad, hechos reales, cositas concretas. Entonces yo creo que son muy empáticos con mi profesión, ¿sabes? Están muy orgullosos de mí, que para mí es algo muy importante, que la gente a la que quiero se sienta orgulloso de lo que hago, porque son mi familia, la familia elegida son mis amigos y mi familia real. Me preocupaba más, y te soy completamente honesto, mi familia, porque hay capítulos que son 100% reales, como ocurrieron, y donde hablo del dolor de una familia ante el lecho de muerte de una madre. Y entonces ahí yo me he sentido muy pudoroso escribiendo esos capítulos, porque he notado también que amigos míos que habían perdido a su madre, esos capítulos, por ejemplo, les ha costado mucho leerlos, pero luego se han sentido muy reconfortados, porque han dicho, vale, mi dolor es igual que el tuyo, o sea, que tú te sentiste igual que yo. Y ahí es donde mi familia ha entendido que es un libro para ellos muy importante, porque hay algo muy bonito que tenemos los que hacemos cine, los que escribimos, los músicos que componen canciones, que es poder hacer que una persona nunca muera, porque si deja su historia escrita, nunca va a ser olvidada, y eso es precioso, porque así burlan a la muerte. O
Mientras estemos recordando a una persona, leyendo este libro o viendo una película donde se habla de una persona real, esa persona nunca va a morir, porque todo el mundo la va a recordar. Y eso es precioso. Y ahí mi familia ha entendido la necesidad que yo tenía de hablar de la muerte de mi madre y de aquel verano donde yo no volví a ser el mismo. Jota, maravillosa la novela, ese homenaje a tu familia, que no solamente tu familia, vamos a decir, biológica, orgullosa, sino esa familia, como tú comentas, ¿no? Y bien dicho, escogida, que son los amigos, las amistades, y todos los lectores y lectoras, bueno, que ya estamos sumergidos en este último verano antes de todo. Jota, la verdad es que es increíble, enhorabuena, de verdad, yo estoy metida en ella, me falta todavía un poquito, no me cuentes el final, ni siquiera por WhatsApp, que lo quiero descubrir, que es seguramente maravilloso. Y Jota, oye, si haces una peli, una miniserie o lo que sea, oye, pues danos un papelito, aunque sea de, yo que sé, de alguien que pasa por el pueblo. Muy andaluza, aviso. Por cierto, para la gente que igual nos pregunta, el pueblo está ubicado, ¿no?, en la sierra andaluza, pero no existe, es ficticio. No existe, es una mezcla de todo lo que es el núcleo de la ruta de los pueblos blancos, Algodonales, Zara de la Sierra, El Gastor, que es la zona donde yo soy de Algodonales, entonces la zona donde yo me crié. Entonces he cogido como el pantano de Zara de la Sierra, las calles de Algodonales, los parapentes de allí, entonces he hecho como una especie de Twin Peaks con todos los pueblos de la zona, ¿vale? Pero los que viven allí van a saber perfectamente qué rasgo es de cada pueblo. Pues Jota, lo dicho, nuestras más sinceras felicitaciones, enhorabuena, y bueno, cuando saques la siguiente, pues espero que también nos volvamos a ver, ¿te parece? Muchísimas gracias. Bueno. Un besito enorme, gracias por todo, Jota. Bueno, y de las buenas propuestas literarias, pues nos vamos también en este caso de nuevo a una buena iniciativa, la aprobación por fin por parte del Senado, además por unanimidad, de ese fondo de compensación a las víctimas del amianto, como decimos, tras muchos años de sinsudores, de reivindicaciones, de manifestaciones y de, bueno, pues mucho dolor, por supuesto, las víctimas que ya no están entre nosotros, pero víctimas que siguen con esa enfermedad provocada por el amianto y por supuesto sus familiares que también sufren ese dolor. Escuchamos ahora la intervención de la representante de Euskal Herria Bildu, de Idurre Bideguren, que bueno, pues también me alegra, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues habla de la importancia de este acuerdo por unanimidad, además de los grupos políticos. Esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto, llega por fin a la última fase de su tramitación gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas que en esta carrera de obstáculos no han tirado la toalla. Y creo sinceramente, señorías, que no debemos sobrevalorar el consenso por unanimidad, porque en este caso hubiese sido preferible aprobarla hace ya algunos años, aun teniendo un resultado no tan unánime. Lo digo porque se ha demorado demasiado. Quiero recordar que la ley que hoy nos ocupa comenzó su carrera con una iniciativa en el Parlamento Vasco de la mano de mi compañero de partido, Juanjo Agirrezabala, el 15 de diciembre de 2011. Gracias a aquella moción se constituyó una ponencia para analizar la creación de un fondo de compensación. Fue en 2016 cuando entró en el Congreso de los Diputados y por fin hoy, 11 años después, culminamos todo el proceso legislativo. Además, cabe destacar que en comparación con otros países de la Unión Europea se está reaccionando muy tarde. Se reaccionó tarde a la hora de prohibir el amianto, se reaccionó tarde al regular el desamiantado, al reconocer como enfermedad laboral algunas enfermedades asociadas a la exposición del amianto también se reacciona tarde y, por supuesto, se reacciona tarde a la hora de crear un fondo de compensación. Señorías, el fondo de compensación francés entró en funcionamiento hace ya 20 años. Esto debería hacernos reflexionar. Y este es un claro ejemplo para constatar que la inacción tiene costes, porque aun conociendo las consecuencias del amianto, porque sí, señorías, se sabían, hubo conocimiento de causa y aún así no se tomaron las medidas oportunas, principalmente por no afectar a intereses empresariales. Y esto es muy grave y ha tenido consecuencias económicas y consecuencias en la salud pública. El amianto nos ha costado salud y nos ha costado miles de vidas.
Pero es que además, ante el desamparo tanto por parte de las empresas responsables como por parte de la Administración, se les ha condenado injustamente a las víctimas a una gran cantidad de litigios durante demasiados años. Pero es hora de mirar hacia adelante. Y estamos ante una ley necesaria, ante un ejercicio de reconocimiento y reparación. Se les reconoce como víctimas y, por tanto, beneficiarias del Fondo de Compensación a todas las personas que han sufrido daños y perjuicios por la exposición del amianto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental, así como a las personas causavientes. Y es importante señalar que se reconoce a todas las víctimas, a las que han enfermado en el ámbito laboral, pero también a las que han hecho por causas extralaborales, y todas ellas serán reconocidas. Por tanto, es un día histórico, porque es la primera vez que se aprueba una ley por iniciativa de un Parlamento autonómico, y es un día histórico porque se hará por fin justicia y paliaremos el daño de muchas víctimas. Pero al mismo tiempo, hoy no acaba nada, y por ello Euskal Herria Bildu estará vigilante a los siguientes pasos. Estaremos muy atentas al reglamento de desarrollo de la ley, que deberá dictarse en menos de 3 meses, y esperamos que se haga en colaboración con las asociaciones de víctimas y respetando el espíritu de la ley. Y pedimos desde ya celeridad para ello. Y veremos cómo quedan las indemnizaciones y estaremos muy pendientes para que haya recursos suficientes. Para Euskal Herria Bildu ha sido una apuesta importante crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. De hecho, fue una de nuestras prioridades para alcanzar el acuerdo presupuestario para este año. De tal manera que esta ley ya cuenta con una financiación de 25 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el 2022. Por todas las víctimas, por las que están, por las que vendrán y por las que desgraciadamente se quedaron en el camino, es importante hoy el reconocimiento y el compromiso de reparación. Bueno, y tenemos al otro lado a los cofrades de la cofradía de la Chapela Medio Lao. Tenemos con nosotros a Antxon Bastero. Antxon, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Tenemos a Ana Sustacha y a Emilio Pirla. Buenas tardes. Arrastión. A los tres. Arratsaldeon Bilbotí. Bueno, ¿cómo estáis ahí en Sombreros Gorostiaga, en la sede de la cuna de las Chapelas? Qué mejor sitio, ¿verdad, Emilio? Para hacer esta conexión y contarnos los detalles para, bueno, pues calentar motores, porque mañana en el edificio La Bolsa, en el pleno corazón del casco viejo de Bilbao, se va a realizar una mesa redonda, ¿no, Antxon? Con, bueno, pues la Chapela como protagonista y dentro de los actos del Chiquitero Artean, ¿no?, que se celebra estos días. Eso es, mañana a las 7 de la tarde, en el edificio de La Bolsa, que algunos conocen también como Palacio de Jon, arriba en Ámbara, pues vamos a ofrecer una mesa redonda, en la que voy a hacer yo un poco de moderador si puedo, porque va a haber 4 invitados que no sé si me van a dar mucha guerra. Nacio Ortiz de Zárate, actriz, Emilio Pirla, que está con nosotros, gerente de Sombreros Gorostiaga, Iñaki Basabe, cantante, compositor, cantautor, y tendremos también, como no, al inefable, simpático director del coro Bilbotarra, a Roberto América Echevarría, así que no te digo nada. Vaya, primeros espadas de esta, bueno, pues mesa redonda, la Chapela de Bilbao, ayer, hoy y mañana. Y es que, Emilio, desgranando un poquito, ¿no?, que invitamos a la gente a que vaya, recordemos que es mañana viernes a las 7 de la tarde, con entrada libre, hasta completar el aforo, pero es que la Chapela, Emilio, cada vez está más de moda, ¿no?, afortunadamente. Sí, en ese sentido es lo que estamos intentando, promocionar un poco la Chapela y que vaya mañana, vaya con la Chapela también, aprovechando la ocasión. Pero sí, la idea es que la gente se anime cada día más. Bueno, tenemos un poquito de ruido, yo sé, además yo creo que, y también decimos afortunadamente, que hay alguna persona, me imagino, en la tienda, Emilio, comprando, y se nos acopla un poco y nos volvemos un poco locos, que si no luego no escuchamos. Que yo creo que está una señora ahí probándose también algún sombrero de más. Y a ver si podemos mejorar un poquito el sonido, porque es que si no se nos volvemos locos, que está muy bien la señora, además que creo que estaba pidiendo una bolsa. Antxon, antes de hablar con Ana, que tiene mucho que decir, porque las mujeres llevamos también la Chapela a medio lado, la mesa redonda, esta es una iniciativa que se enmarca dentro del Chiquitero Artean, ¿no, Antxon? Correcto, sí. En esta edición número 59, pues a la gente de Bilbao Histórico no se le ha ocurrido otra cosa que contactar con nosotros, con los cofrades de la Bilboko Chapela Medio Lao Cofradía, para ver si dábamos así un poco de punch y introducir algún nuevo acto cultural, supuestamente,
dentro de los actos ya que normalmente se vienen desarrollando desde hace tantos años, ¿no? Como la SAPE, el chiquiteo, la entrega de los chiquitos de honor, que ha sido esta mañana concretamente. Y bueno, pues les propusimos hacer una mesa redonda para hablar sobre la chapela Mediolao en Bilbao. Bueno, a Mediolao no, hicimos chapela en Bilbao, no vamos a entrar en Mediolao o no Mediolao. Y luego pusimos a hacer un viaje al Museo de la Encartada a Balmaseda y las dos cosas se van a hacer. No sé por qué les dijimos nada, porque menudo lío. Oye, está bien, estos líos nos gustan. Dentro de esos premios a los chiquitos de honor, creo que uno de ellos le conocemos también muy mucho, ¿no? Sí, a uno de los cofrades de la chapela Mediolao, por cierto, a Pascual, cantante callejero, sí, rey mago emérito de Bilbao, que bueno, desgraciadamente hoy estaba un poco indispuesto, un poco enfermo y no ha podido recoger el premio y lo ha recogido en su lugar Boni García. Y bueno, le han dado un premio chiquito de honor a la Federación de Coros de Vizcaya. Importante, tanto para la Federación como para Pascual, que le mandamos un besito, que se recupere prontito. Y Ana, la chapela cada vez tiene más colores, pero eso sí, como siempre decimos, a medio lado. En este caso, y yo es importante, yo tengo la mía también, que además me regaló Anchón y se lo agradezco, de color morado precioso. La chapela no pasa de moda y las mujeres también tenemos que saber llevar bien una buena chapela, ¿no, Ana? Sí, sí, a mí me encanta. Yo soy una bilbaína de pro y toda la vida, en casa ha estado la chapela de mi aichiche. Sabíamos que estaba en casa porque tenía la chapela en el aparador de la entrada. Ya sabíamos que aichiche había llegado a casa porque la chapela estaba ahí puesta. Y si no, pues no había, aichiche no estaba. Oye, Ana, ¿cómo te metes en este jaleo de esta cofradía maravillosa? ¿Cómo conoces, bueno, Anchona, Emilio, al resto? ¿Cómo te metes en la cofradía, esta santa cofradía de la chapela Mediolao? Bueno, yo vivo en el casco, a Emilio le conozco desde hace muchísimo tiempo, fui profesora de una de sus hermanas dando clases de diseño, y a Anchón también casi le conozco, oye, desde niño, yo le llamo Antoine, no le llamo Anchón. Su padre era Antón y él era Antoine. Bueno, yo es verdad, fíjate que antes hablaba con los compañeros, depende de la ocasión, le llamo Antoine, le llamo Anchón o Tony Lassa. Vamos, es que tiene tantos nombres que parece un rey. Parece. Ana, que también ha sido diseñadora de vestuario, pues yo en alguna ocasión a mis marionetas. Sí, sí, y les cosió también una chapelita, ¿te acuerdas? Sí, sí. Le cosió una chapelita pequeña, sí, ya me acuerdo. Oye, ¿y cómo es diseñar esas obras de arte miniatura, esas chapelas, el tema de los colores del diseño? Ana, gozamos de buena salud en cuanto a la chapela, los colores. ¿En Bilbao somos atrevidos o atrevidas o somos todavía un poco clásicos a la hora de, por ejemplo, elegir el tema de colores? ¿Nos da un poquito más de cosa y vamos siempre a lo seguro, a lo clásico? Hombre, en realidad es clásico porque además ha sido la chapela más considerada antes para los chicos. Las negras era el clásico y era para los chicos. Y ahora, pues bueno, ya nos estamos animando las chicas y entonces apareció el color y mucha más vida con la chapela. Y el color va costando entrar, pero bueno, hay muchísimos coros también y los coros, pues ya hay chicas integradas y también, pues mira, ya tenemos la chapela, las chicas en los coros, y ahí sí que nos ponemos la chapela para ir a cantar. Oye, Ana, ¿cómo sería la manera correcta de ponernos la chapela Mediolao? Según la Real Orden de la Cofradía. ¿Cómo sería la manera correcta? ¿Es fácil? O sea, ¿podremos aprender? Es muy fácil, pero yo no voy a dar ninguna clase teniendo aquí al maestro mayor del rey. Emilio, ¿cómo nos ponemos la chapela? Bueno, me imagino, oye, que depende cada uno también del tamaño de su cabecita, hombres, mujeres. ¿Hay diferencia a la hora de ponerse la chapela a los hombres y a las mujeres? Mucha diferencia. Yo te diría que cada uno tiene su manera personal. Un hombre, una personalidad, un estilo. Cada uno tiene el suyo. Ahora, existe el típico, entre comillas, que si vamos a ponernos en plan masculino, esto es de hombre, lo de la chapela a medio lado es se le canta. Pero eso es masculino. Para las chicas tenemos el estilo femenino y se puede poner de muchísimas maneras. Anda. Que cada una tiene su personalidad también y depende del momento, se la pone de una manera más alegre o una manera, no sé cómo te diría.
que hace mucho frío. Me ves aquí por las mañanas. La estética es una cosa y la práctica otra. Se puede poner de muchas maneras diferentes. Los complementos estos, ¿no? Nos estabas enseñando sí, antes. Está, claro, una modernez que nos enseñó Emilio. A ver, Emilio, enséñanos esa modernez. A ver, para... ¡Onda! En Chapela, desde Bilbao, en directo. Especial las féminas. Toma ya. Oye, Emilio, yo como siempre barriendo para casa, desde Sombrería Gorostiaga, pues ya nos podéis hacer llegar una de esas tan chulas modernas, porque yo tengo una que me regaló Anchón, pero no tiene ese... no es esa chapela 2.0, es decir, no tiene esa cuquez. En la próxima que vayamos para allí, ya acercamos. Claro, hombre, es que veo a Ana, oye, me está dando una envidia que está guapísima. Eso es algo que se va pidiendo, ¿no? Parece que es todo negro, negro y no. Hay otras formas. Para que vean, Emilio, que bueno, hay evolución en la chapela, hasta lo tradicional, pero también se van incorporando complementos, como por ejemplo, bueno, pues ese lazo, ¿no? Que le da un toque diferente, como decimos, más moderno, un toque chic, y que bueno, pueden encontrar, también decimos, siempre en el corazón del casco viejo, Emilio, y que bueno, pues tú además que lo has hecho en un titá, madre mía, que de maneras de poner la chapela y así, tan fácil, que parece y que nos lo muestras. Emilio, está ya disponible la chapela con el lazo, ¿no? Para que la gente lo pueda llevar mañana a la mesa redonda. Y es así de fácil, solo hay que hacerlo. Nos falta el nombre nada más. Pero el primer día es el que cuesta, el segundo día se pone sola la boina. Oye, me gusta mucho. Ana, estás guapísima. Emilio, Ana, Anchón, nos tenemos que marchar. Sabéis que esto del directo es lo que tiene. Espero que dentro de poquito vengáis aquí y podamos hacer aquí esta masterclass también. A ver si sois capaces de poner en este cabezón una chapela que quede bien. Te lanzo el reto, Emilio. y lo dicho, mañana, mesa redonda, la chapela de Bilbao, ayer y mañana, hoy y mañana, de ayer, hoy y mañana, en el edificio La Bolsa, Palacio Ollón, pero comúnmente conocido como edificio de La Bolsa, a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita. Que se dé muy bien esa mesa redonda, que va a ser un gran evento. Y, como siempre, os queremos. Un besito para los tres. Es que recasco. Un besín, agur. No, hacemos una pequeña pausa para la publicidad muy rápida. Un descanso de nada, unos segunditos que continuamos enseguida aquí en Tele7. Continuamos en Tele7 y volvemos al Congreso de los Diputados. Hoy, pleno donde se han debatido diferentes enmiendas a la totalidad de diferentes proyectos. Antes escuchábamos el proyecto de ley para los derechos de las personas LGTBI, pues ahora vamos a escuchar la intervención de los diferentes grupos políticos vascos en lo que es una ley, la que se espera una posterior negociación de enmiendas un tanto controvertida, que es la Ley de Bienestar Animal, la que persigue el abandono y sacrificio cero de animales de compañía, que prohíbe también la cría por parte de personas particulares y también prohíbe la venta de animales en tiendas, también persigue y castiga el matar mascotas sanas y obliga a realizar un cursillo digital para tener, por ejemplo, un perro, y también pretende esta ley convertir los zoos delfinarios en lugares de cría de especies autóctonas. Escuchamos primero la defensa o la postura del partido de Euskal Herria Bildu y, en palabras de su representante Jon Iñarritu. La concienciación de la sociedad en aras de la protección animal es un lugar común de la sociedad. Es cierto también que hay minorías que siguen disfrutando con el sufrimiento animal, pero miren, si bien es cierto que hasta hace escasos años era posible ver como en nombre de eso que llaman algunos la tradición, la cultura, los valores comunes, el deporte incluso, pues se lanzaba una cabra desde un campanario, se lanzaban dardos a un toro en medio de una calle hasta acabar matándolo de un disparo de escopeta. De igual forma hemos visto, esto triste en Euskal Herria, cómo se desgarraba el cuello de un ganso en unas fiestas populares, o cómo se lanceaba a un toro en una fiesta popular. Esto ya no ocurre, y de igual forma estoy convencido que, dada la evolución de la sociedad, otros sufrimientos que se siguen produciendo a día de hoy, en nombre de la cultura, la tradición, los valores o incluso el deporte, decía un portavoz, pues desaparecerán. Es de sentido común. Miren,
en la sociedad del Estado hay 29 millones de animales de compañía. Iba a decir mascotas, pero la señora Calvo se iba a enfadar si digo mascotas. Animales de compañía. De ellos, 15 millones entre perros y gatos. Y es cierto que la sensibilidad y la concienciación de esos animales, o mejor dicho, de las familias con esos animales es cada vez mayor, pero a día de hoy, lamentablemente, siguen ocurriendo situaciones de maltrato y terribles actos contra estos seres sintientes. Yo he recibido un dossier que seguramente ustedes también han recibido, que es de la Fundación Franz Weber, en la que nos hace la muestra de lo que son 100 casos de crueldad contra animales que se han producido en los últimos años, que se han producido en esta sociedad. Yo creo que solamente por esto deberíamos obligarnos a tomar medidas legislativas para que no se puedan producir hechos así. Y si bien estos hechos de crueldad, de maltrato, no serán tan numerosos, lo que sí es muy numeroso en el Estado español, que tiene un récord, es el caso de abandono de animales de compañía. 700 animales de compañía son abandonados cada día en España. Tiene el récord de la Unión Europea. Miren, ante más de 9 millones de perros, en la enmienda a la totalidad del Partido Popular decían que, bueno, que solamente sean 280.000 casos de abandono. Les parecerá poco. A mí me parece excesivo. ¿Cómo hacer para que esto no se produzca? Miren, luego nos dice que esto cuenta con un rechazo social mayoritario. Pues miren, si estas enmiendas a la totalidad van a ser rechazadas y esta Cámara representa a la sociedad española, pues igual es que el relato lo tienen que variar. Pero miren, es que incluso el TC poco sospechoso, ha dicho que hay una creciente preocupación por la protección de la naturaleza y en particular por los animales, y constituye una tendencia generalizada de la sociedad que es vista como una manifestación de progreso moral y como tal perfectamente acomodada a la dignidad del ser humano. Si desde Vox y del Partido Popular no intentan regresar al siglo XIX, miren al futuro, si es que no solamente es por los animales, es también por su humanidad y por su concepción de cómo se debe relacionarse el ser humano con los animales. Y miren, se intenta aprobar una ley, pero es que ya hay leyes similares, más o menos, en el entorno europeo, en los países vecinos. Y de igual forma, como se ha mencionado, en la mayoría de las comunidades autónomas. Recientemente en la Comunidad Autónoma Vasca se ha aprobado una ley de protección animal. Pero es que además, frente al relato fake de que hay una mayoría social contra esta ley, lo que hay en todas las encuestas, lo decía, es una mayoría social que supera incluso el 80%, que reclama mayores niveles de protección a los animales. Y es que además es de sentido común. Tras la descosificación de los animales, con la reforma del Código Civil, es de sentido común que una ley de este estilo pueda salir adelante, porque hay una obligación de proteger el bienestar y dignidad de estos animales. Y miren, esto en relación a las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Vox. En relación a la enmienda a la totalidad del Partido Nacionalista Vasco, tenemos que decir que en el fondo y en el espíritu estamos completamente de acuerdo. Una vez más, señoras y señores de Unidas Podemos, presentan una ley de claro espíritu jacobino, recentralizadora, que invade competencias en nombre de un bien mayor. Pero es que decía el señor Echenique que son receptivos, pero disimulan muy bien. Es que es una vez más. Y miren, nosotros haremos aportaciones en el trámite de enmiendas para que se respete el ámbito competencial, pero no puede ser, una vez más, que esto ocurra. Y miren, respecto a la reforma del Código Penal, es obvio que desde Euskal Herria Bildu no somos partidarios de un exceso punitivo,
Ahora bien, miren, y como ejemplo, una señora que mató 2.000 perros y gatos, en el caso del Parque Animal de Torremolinos, al final entró en la cárcel por falsificar la firma de un veterinario y no por haber matado a 2.000 animales durante largos años. Bueno, y dentro de este proyecto de ley de protección de derechos y bienestar de los animales se han presentado 3 enmiendas de devolución por parte de los grupos parlamentarios PNV, Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y Vox. Vamos a escuchar, en este caso, las palabras del representante del Partido Nacionalista Vasco, de Joseba Andoni Agirretxea, y con sus palabras también en esta controvertida ley que tiene todavía que trabajar, se está presentando las enmiendas y demás, pues ya nos despedimos. Mañana, eso sí, volveremos a estar con todos ustedes, así nos lo permiten, como siempre, aquí en Tele7, en su casa, donde si no. Sean felices y cuídense. Mirarte, agur. Denunciamos la técnica legislativa empleada por el Gobierno español al invocar al artículo 149.1.13, Ordenación General de la Economía, como título competencial habilitante. Carece totalmente de sentido y de base jurídica al no tener el proyecto de ley como objetivo establecer una regulación de los animales como aspecto de la actividad económica. La protección animal, en tanto que concreción de la competencia genérica en agricultura y ganadería, está atribuida, en virtud del artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía, a la Comunidad Autónoma de Euskadi. No existe, como es sabido, un título específico de atribución competencial al Estado en esta concreta materia. Es, sin embargo, posible que el Estado haga uso de otros títulos que incidan en la misma. Esto es lo que hace el proyecto de ley, que enuncia con carácter genérico 3 títulos competenciales: 149.1.13, 149.1.16 y 141.1.23 de la Constitución española, para de forma separada incorporar otros títulos que dan cobertura a preceptos concretos, que son el 149.1.6, el 1.8, el 1.10, el 1.29 y el 1.31. Respecto a los 3 títulos genéricos, es una mala técnica legislativa no concretar qué artículos se adscriben bajo la cobertura de cada uno de los títulos alegados. Pero si hay algo claro es que ni las bases y coordinación de la sanidad, ni la legislación básica sobre protección del medio ambiente posibilitan un fundamento constitucional suficiente sobre el grueso del contenido de la ley. En la mayoría de sus preceptos, el proyecto de ley no contempla normas con naturaleza de básicas en estas materias. Bien al contrario, presenta una regulación al detalle de claro corte reglamentista, que excede del significado de lo básico, viniendo a impedir las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución de las bases estatales, tanto en materia de sanidad como en materia de medio ambiente. En realidad, es el título amparado en el artículo 149.1.13, Ordenación General de la Economía, el elegido por el legislador como título general de atribución competencial, y tal conclusión, anticipamos ya, no resulta conforme a la doctrina constitucional. En la exposición de motivos, apartado 1, párrafo 3, se dice que el principal motivo de la ley es, y abro comillas, no tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica, a lo que se deben unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia. Cierro comillas. No teniendo, por tanto, la ley como objetivo establecer una regulación de los animales como un aspecto de la actividad económica, carece totalmente de sentido y de base jurídica que el Estado invoque al artículo 149.1.13 de la Constitución como título competencial prevalente para la adopción de este proyecto de ley. ¿No les da, señores del Gobierno, un poco de vergüenza esta metedura de pata jurídica, o es que para ustedes todo vale? En este sentido, el Tribunal Constitucional ha dicho que el carácter abierto de la cláusula contenida en el artículo 149.1.13 de la Constitución tiene que evitar el riesgo de que por ese cauce se produzca un vaciamiento de las competencias autonómicas.